Bienvenida, estimada audiencia de Latinoamérica. Hoy nos encontramos acá, continuamos con el episodio 4, la génesis del BIM, y tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar acerca de la dimensión 3. En nuestro tercer panel, le damos la bienvenida a Carlos Lucena, CEO de RFA Eco desde España. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, un placer, Marielvi. Carlos, quería que nos habláramos un poco acerca de lo que es la dimensión 3 del BIM y, bueno, tu experiencia relacionada a esta dimensión y las oportunidades que le puede dar a la industria de la construcción. Adelante, Carlos. Bueno, un placer, gracias por la invitación. Agradecer en primer lugar a Motivus Ecosistema esta experiencia de estar compartiendo con vosotros estos conocimientos y ayudando a la difusión del BIM en todo el mundo, que es el reto del sector de la construcción en muchos países ya adoptado y en otros países pues en esa carrera tecnológica, ¿no? Por construir de forma más eficiente, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible en esa Agenda 2030 hacia la que caminamos. En primer lugar, además de daros las gracias, pues me gustaría presentarme. Soy el director de un centro de capacitación para profesionales del sector AECO en el sur de España, en Sevilla, y desde el 2010 pues venimos formando a arquitectos e ingenieros del sector de la construcción. Ese sector AEC o AECO, conocido también en el ámbito anglosajón, arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones. Y actualmente nos dedicamos plenamente a la formación en tecnología BIM o en metodología BIM, que llaman algunos. Hablabas del BIM 3D como un concepto que, si lo buscamos donde nace en otro concepto denominado las 7 dimensiones del BIM, que ya cada vez es más conocido por todos los profesionales del sector. Y esas 7 dimensiones del BIM hacen un recorrido transversal a través de lo que son las 3 fases recogidas en la ISO 19650. Me refiero a la fase de diseño, donde los proyectistas, arquitectos, diseñamos la arquitectura, pero también el ingeniero diseña el proyecto de estructura y el ingeniero de instalaciones industrial diseña también las instalaciones del edificio. Cuando hablamos de BIM 3D nos referimos sobre todo a lo que en España se denomina anteproyecto y proyecto básico, o lo que es la fase de diseño, es decir, diseñar tanto la arquitectura como la estructura como las instalaciones. Son también denominadas las 3 disciplinas del BIM, arquitectura, estructura e instalaciones. La dimensión BIM 4D hace referencia a la planificación en obra. Si el BIM 3D, digamos que nos da la clave de las 3 dimensiones del espacio, X y Z, donde diseñamos tanto arquitectura como estructura como instalaciones, el BIM 4D es añadir una cuarta dimensión, la dimensión del tiempo, para saber qué tiempo o plazo de tiempo vamos a tardar en construir eso que ya hemos diseñado en el BIM 3D. Encontramos que hay software específico de BIM 3D, software específico de BIM 4D, software específico de BIM 5D, de BIM 6D y de BIM 7D. La quinta dimensión, el BIM 5D, ¿a qué hace referencia? Pues si a las 3 dimensiones del espacio en el BIM 3D añadimos la cuarta dimensión tiempo para hablar de planificación o programación en obra, el BIM 5D añadimos la dimensión del coste económico, es decir, ya sé lo que quiero construir en el BIM 3D, ya sé lo que voy a tardar en construirlo en el BIM 4D, y el BIM 5D me va a decir qué me va a costar construirlo. Por lo tanto, el BIM 4D y el BIM 5D son las 2 fases, las 2 dimensiones que se corresponden con la fase de obra. Y de nuevo me remito a la ISO 19650. Se recogen 3 fases en esa ISO: la fase de diseño, la fase de obra o construcción y la fase de mantenimiento, denominada fase de operaciones de mantenimiento en el edificio, sobre todo referente a las instalaciones, ¿verdad? Cuando hablamos de facility management, hablamos sobre todo de operaciones de mantenimiento en lo que respecta sobre todo a las instalaciones del edificio. Si cogemos las 7 dimensiones del BIM, el BIM 3D se correspondería con la fase de diseño, el BIM 4D 5D con la fase de obra o de construcción, y el BIM 7D es el denominado fase de operaciones de mantenimiento. Ahí nos quedaría en medio una fase que es el 6D. La sexta dimensión, ¿cuál es? Pues a las 3 del espacio le añadimos la cuarta dimensión tiempo para
planificar la obra, le añadimos la quinta dimensión, coste económico, para cuantificar la obra, y el BIM 6D haría referencia a la dimensión energética, es decir, qué coste energético tiene mi edificio, tiene mi diseño, tiene ese edificio que hemos construido. Podemos medir el BIM 6D haciendo una simulación en la fase de diseño sobre el modelo virtual, o podemos obtener datos reales en fase de obra después de incluso haber sido construido el edificio. El BIM 6D, aunque sea un coste energético, al final se va a traducir también en un coste económico, porque hay que pagar la factura de la electricidad, la factura de la luz, y queremos saber si antes de construir el edificio incluso me va a ocasionar un gasto de 10.000 euros al mes de electricidad, o 20.000 o 30.000, ¿no? Por lo tanto, la sexta dimensión o BIM 6D es la más transversal de las 7, porque hay que tenerla en cuenta incluso en las primeras fases de diseño. Ya desde el anteproyecto hay que tener en cuenta la orientación del edificio, metros cuadrados de fachada cristalada, metros cuadrados de fachada que están orientados al sur, para cambiar esa ubicación en parcela, o colocar elementos que den sombra, de protección de sombra, frente al soleamiento. Es decir, el BIM 6D hay que tenerlo en cuenta también previamente en el diseño, porque si no podemos construir un edificio muy descontrolado desde el punto de vista energético, y luego tener un coste energético muy alto durante los años en los que es usado. Eso se traduce al final en un coste económico muy elevado. Y el BIM 7D, esa séptima dimensión del BIM, ¿qué dimensión añadimos? Es la del uso. Pero la del uso es también coste económico a lo largo de un tiempo, también, porque el edificio es usado durante 25 o 50 años o más, y durante esos 50 años está siendo usado por personas, ese activo, y está generando unos costes de reposición de mobiliario en el hall, en la entrada del edificio, costes de volver a pintar la fachada todos los años o cada 3 años, de pintar las barandillas, las cajas de escalera, los ascensores, mantenimiento de ascensores, etcétera, ¿no? Todos los costes de mantenimiento, cuanto más tiempo pase, a lo largo de la línea de tiempo también el coste se va elevando. Ya desde hace muchos años vienen los primeros datos de Estados Unidos, en el que si usas un modelo virtual del edificio para acometer la fase de Facility Management, eres capaz de ahorrar hasta un 50% en el mantenimiento preventivo, es decir, aquel que nos avisa antes de que ocurra una avería, antes de que la máquina se rompa y derive en otras averías en el edificio, o en otros daños estructurales, o en otros daños de los acabados y los materiales de revestimiento. Yo detecto que ahí hay algo que me va a dar problemas, y que antes de que se rompa del todo, o me inunde el suelo, o me inunde la moqueta, y haya que cambiar también el parqué o X metros de suelo de moqueta, yo sepa que esa máquina no está rindiendo con los valores, con la curva que el fabricante me da. Por lo tanto, estamos hablando de gastarte la mitad del presupuesto en mantenimiento de un edificio, que a lo largo de 50 años es muchísimo dinero. Esto lo saben sobre todo las grandes empresas que tienen muchos activos por todo el mundo. Pero claro, estamos hablando de BIM 7D. Eso será una línea de negocio que en España se espera genere muchísimos millones. Tal vez sea la línea en la que la edificación genere más beneficios, y que será una magnífica oportunidad para reconvertir a arquitectos, a ingenieros civiles, a aparejadores, arquitectos técnicos, que es como un rol muy de España. Y mientras tanto, mientras llegamos a ese escalón del BIM 7D, hay que subir los anteriores. Claro, los anteriores es subir el BIM 3D, del que estamos ahora hablando, para saber yo cómo diseñar, modelar, dibujar, generar ese modelo virtual del edificio. Eso es el BIM 3D, la fase de diseño. Después, cuando sepamos diseñar y usar los software de BIM 3D, podremos saltar a la fase de obra, y con software específico de BIM 4D y BIM 5D, construir en obra el edificio a partir del modelo virtual. Cuando estamos en obra, el modelo se denomina VDC, Virtual Design Construction. Tiene toda la información el modelo virtual para poder ser construido. En la fase de mantenimiento tendremos un modelo denominado as built, tal y como está construido y tal y como existe hoy día. Con ese modelo as built podemos hacer ese mantenimiento durante los próximos 50 años, si queremos, del edificio. Pero el primer escalón es subir el BIM 3D. Es por ello que, con permiso de María Elvi, os voy a compartir la pantalla para mostrar cómo en RF ICO Competence Center, que es un centro de formación autorizado por Autodesk,
es un Autodesk Training Center desde 2015 y también somos centro de formación oficial de CIPE desde el 2012. Nosotros actualmente tenemos un máster BIM 3D específico para profesionales que desarrollan su labor en la fase de diseño para los proyectistas. Y luego otro máster específico, ambos másteres oficiales de Autodesk, con certificado oficial de Autodesk, otro máster específico de BIM 4D y 5D, que aúna también metodología Lean Construction para profesionales que trabajan en fase de obra. Y aquí englobamos a los jefes de obra, dirección facultativa y todo aquel profesional que trabaja en una oficina técnica, en una empresa constructora y que ejecuta realmente el proyecto en fase de construcción. El Máster BIM 3D, por lo tanto, está enfocado a profesionales que necesitan adquirir conocimientos en software de modelado BIM 3D y en el BIM 4D 5D lo que enseñamos son software con el que recibir un modelo virtual ya hecho de un edificio y aprender a realizar una planificación en obra a partir de ese modelo, certificar en obra a partir del modelo virtual y realizar un quantity take-off, unos quantities, unas mediciones, un presupuesto de ese proyecto para la constructora, para la fase de obra. Ambos son másteres oficiales de Autodesk. En ambos el alumno recibe el certificado oficial de Autodesk al terminar. Además recibe otro certificado oficial de Autodesk como BIM Manager. Y en concreto, en el Máster BIM 3D, que es lo que nos ocupa hoy, somos el único centro que en su máster incluye el que el alumno obtenga la certificación de Autodesk que se denomina ACP, Autodesk Certificate Professional. Es un examen de 120 minutos en el que el alumno tiene que responder 35 preguntas y a partir de 25 o 26 preguntas respondidas correctamente, aprueba y Autodesk le da ese certificado prestigioso que se llama Autodesk Certificate Professional o Profesional certificado por Autodesk y además, una vez que aprueba, está listado también en esta web pública en el que cualquier empresa de cualquier parte del mundo puede buscar en cualquier país aquellos profesionales que tienen una u otra certificación. Es decir, pensad en una ingeniería que está buscando colaboradores en Perú y aquí indica pues Perú y quiere ver profesionales que tengan la certificación de Revit. Autodesk Revit es la plataforma de modelado BIM 3D de Autodesk. Y entonces tiene varios exámenes, tiene 4 exámenes, Revit Arquitectura, Revit Estructura y 2 de Revit MEP. Si alguien quiere localizar un profesional que tenga la certificación de Revit Arquitectura, por ejemplo, de la versión 2015, porque luego ya se examina a partir de febrero del 2016, Autodesk incluyó una novedad que era la de que te examinas de Autodesk Revit Current Version, es decir, la versión que haya en ese momento. Por eso aquí más arriba aparecen esas versiones que se denominan pues Revit Architecture, que es como sin especificar una versión en concreto. Bueno, pues somos el único ATC, Autodesk Training Center de España, que incluye en su máster el que el alumno al finalizar el máster obtenga este ACP. Y veis aquí los profesionales, por ejemplo, que hay en Perú con esa certificación de Revit para la parte de arquitectura. Una vez que aprueban los alumnos con nosotros, son listados aquí. Y aquí tiene la empresa el canal de contacto directo con el alumno, si desea contactarle, por ejemplo, para una oferta de trabajo. Este es el módulo 23. Nosotros preparamos en este módulo, de los 23 que tiene el máster en total, preparamos al alumno para examinarse de ese examen. Y 8 de cada 10 alumnos están aprobando con nosotros. El 85% de los alumnos que se presentan al examen aprueban a la primera. Hay un 15% que aprueba en la segunda ocasión que se examina. Pero en cualquier caso es una certificación muy prestigiosa porque las empresas van buscando sobre todo que en tu currículum tengas ese certificado oficial de Autodesk como BIM Manager o, en todo caso, el ACP Autodesk Certificate Profesional. Ambos son muy valorados por las empresas del sector. En este Master BIM 3D, el alumno, que además tiene la posibilidad, facilidad de pago, de pagarlo de forma fraccionada, adquiere todos los conocimientos a lo largo de 23 módulos o asignaturas que se requieren para tener un amplio abanico, un amplio espectro de todo lo que a día de hoy se realiza en BIM y
con Revit en la fase de diseño. Revit es la plataforma de modelado BIM 3D de Autodesk y luego hay otros software que se complementan con él, como son el Insight, que es el software de simulación energética, el de BIM 6D de Revit, que también se enseña en el módulo 9, también el Navisworks, con el que el programa se hace tanto el tema de mediciones como planificación en obra, lo que es el BIM 4D y el BIM 5D. Lo que ocurre es que en la práctica Navisworks tiene incluso una capacidad más importante, que es la de coordinar. En BIM existen 3 roles para los que este máster te va a preparar. El de BIM Manager, que es el que está más arriba en la cadena de mando, el BIM Coordinator, cuya herramienta el día a día es Navisworks Manage sobre todo, y el BIM Modeler. El BIM Modeler modela con Revit, el BIM Coordinator revisa lo que los BIM Modelers han modelado en Revit, lo revisa con Navisworks, y el BIM Manager gestiona el proyecto. El BIM Manager es como el Project Manager, pero con conocimientos de BIM. Redacta el BEP, el BIM Execution Plan, que también en este máster enseñamos al alumno a redactarlo en el módulo 18. Y el BIM Manager además hace una gestión junto con el BIM Coordinator del proyecto, sobre todo para cumplir los plazos que el cliente te marca y llegar a esos hitos de entrega semanales o cada 2 semanas que el cliente te va exigiendo. Esto se ha convertido hoy día en un requerimiento muy importante para las empresas. Si te contratan para modelar 5.000 metros cuadrados de arquitectura y otros 5.000 de estructura a la semana, tenemos que ir cumpliendo esos plazos si queremos ir cobrando los hitos que se han acordado contractualmente. En definitiva, vigilo ya el tiempo, Marielvi, voy a acabar con tu permiso. Estamos ante un momento de cambio y de oportunidad para que todos los profesionales del sector, ya seas delineante, jefe de obra, arquitecto, ingeniero civil, etcétera, puedas formarte en adquirir estas competencias con RFA Eco Competence Center, que como centro oficial de Autodesk te va a dar esa certificación con la que acceder a las mejores oportunidades que haya en el momento en ese mercado laboral, que ya decimos, el sector de la construcción está renovándose profundamente y hoy día se convierte en algo indispensable tener en el currículum un Master BIM, y con el respaldo oficial de Autodesk pues te da todas las garantías del éxito laboralmente hablando. Bueno, pues Marielvi, muchas gracias. Creo que he contado un poco lo principal y lo más rápido en 15 minutos, que era el objetivo. Espero que los oyentes y los seguidores pues hayan tenido una idea amplia y rápida y sintética de lo que es el BIM y de lo que está significando para el sector de la construcción. Un placer estar con vosotros, como siempre.